Hola, hoy nos centraremos en la explicación del género lírico, de sus subgéneros y de otras formas que toma la lírica. Bien, pues vamos entonces primero a empezar con la definición de género lírico. El género lírico es un género literario en el que el autor expresa sus sentimientos, emociones y experiencias. En el género lírico vamos a ver que estos textos estarán tanto en verso como en prosa. Bien, pues pasamos a destacar que la poesía tiene dos ramas, poesía popular y poesía culta. Para poder entender estos dos conceptos tenemos que remontarnos un poquito atrás en el tiempo, a la Edad Media, ya que la Edad Media es cuando comienzan a surgir los primeros textos en lengua castellana. Nos vamos a centrar en los textos evidentemente líricos. Bien, los textos líricos por un lado tendremos aquellos que serán difundidos de forma oral, es decir, de boca en boca, y luego aquellos que serán difundidos a través del papel, del texto, es decir, escrita. Bien, pues en la poesía popular vamos a ver que estos textos que se difundían de forma oral, es decir, de boca en boca, se caracterizaban también por ser anónimos, es decir, no conocíamos su autor. Normalmente también eran composiciones breves y sencillas y poseían rima asonante, es decir, en lo que solo rimaban las vocales. Las más destacadas son las jarchas, cantigas de amigo y villancico. Tanto en las jarchas como en las cantigas de amigo vamos a ver que el yo lírico es una mujer que se queja de la ausencia de su amado. En las jarchas la lengua no era el castellano, sino el mozárabe, la mezcla del latín y el árabe, y las cantigas de amigo será el galaico portugués. Luego tenemos el villancico, que el villancico era una composición lírica en las que se trataban temas relativos a la aldea, a la villa, ya que villancico viene de villano, que significa campesino. Bien, como hemos dicho, en la Edad Media teníamos composiciones que se difundían de forma oral, que pertenecen a la poesía popular, ya que también eran anónimas, no se conocía el autor y su rima era sonante. Y luego también tendremos aquellos que pertenecen a la poesía culta, ya que conocemos a su autor a la perfección, sabemos su nombre y se ha difundido a través del papel. En esto cabe destacar que una figura esencial eran, por un lado, los copistas, que eran los monjes que se encargaban de la copia y la reproducción, ¿no?, de estos textos. Y luego también ayudó la imprenta, ya que ayudó aún más, ¿no?, a que se dieran a conocer estas composiciones. Bien, dos autores a destacar son Gonzalo de Berceo, con sus poemas a la Virgen, y Sor Juana Inés de la Cruz, que también escribió poemas de temática religiosa. Pues bien, a continuación nos centraremos en los subgéneros líricos. Vemos que la lírica tiene diferentes subgéneros, pero yo solo me voy a centrar en estos 4. Empezamos con la égloga. La égloga es un tipo de composición lírica en la que se va a caracterizar por tener forma de o monólogo o diálogo protagonizado por uno o varios pastores, que o bien se quejarán del desprecio de la amada porque ésta les ha rechazado o de la ausencia de ésta porque ha muerto. Vamos a ver pues que el sentimiento predominante es el amor. Y todo esto sucederá en un marco que es la naturaleza idealizada, es decir, que es irreal, es totalmente perfecta. Tendremos, por ejemplo, un prado de hierba verde mullida, con un río de agua clara y transparente, en el que se oye el suave canto de los pájaros, la brisa que mueve a los árboles. Bien, pues pasamos a la elegía. La elegía va a ser un tipo de poema en el que el autor o autora expresará su dolor ante la pérdida de un ser querido, ¿no?, de una persona, y también puede ser ante un hecho o suceso desgraciado. De ahí que los sentimientos que predominen sea el dolor y la angustia. Bien, pues vamos con la oda. La oda va a ser un poema cuyo origen está en la Grecia clásica. Es decir, los poetas griegos eran los primeros en escribir este tipo de composiciones y lo van a hacer en honor a guerreros, atletas y héroes. ¿Y por qué lo hacían en honor de ellos? Porque una oda es pues una composición en la que se alaba, ¿no?, se expresa la admiración hacia una persona, un hecho o un suceso. De ahí pues, como os decía, que en la Grecia clásica encontremos odas a héroes, pero también ante asuntos como puede ser la belleza o los placeres. Como hemos dicho, el sentimiento que destacará en las odas será la celebración y la admiración.
Pues bien, vamos con la última, la sátira. Las sátiras serán poemas que lo que buscarán es la burla de una persona, de un hecho o de una costumbre social. ¿De acuerdo? Lo que harán será, ¿no? Pues crear una imagen exagerada, por ejemplo, de una persona, como podemos ver en el poema de Era su nombre una nariz pegada, en el que se exagera un rasgo para provocar, ¿no?, la burla, el humor. De ahí que lo que predomine sea la ironía, el sarcasmo y este humor que estamos hablando. Para que quede más claro, voy a poner un ejemplo de cada uno de estos subgéneros. Tenemos, por ejemplo, la égloga, las famosas églogas de Garcilaso de la Vega, en las que tenemos dos protagonistas, dos pastores, son Salicio y Nemoroso, que lo que harán será o quejarse del desdén de su amada o de la pérdida porque ella ha fallecido. Luego, otro ejemplo, en elegía podemos citar la elegía de Miguel de Hernández la elegía a Ramón Sige, que es la composición, ¿no?, que escribió, como hemos dicho ya, Miguel Hernández a Ramón Sige, que fue un escritor, ensayista y periodista, además de abogado español. En la oda podemos citar, por ejemplo, la oda de Federico García Lorca a Salvador Dalí, ¿no?, a uno de nuestros pintores más famosos. Y la sátira, como he dicho, estaría el ejemplo de Érase un hombre a una nariz pegada de don Francisco de Quevedo y Villegas. Finalmente, nos centraremos en abordar otras formas que toma la lírica. En primer lugar, tenemos los caligramas, que como podéis ver son poemas muy visuales. ¿Que con qué juegan? Pues con la disposición gráfica, con el espacio, con la imagen que crean con las palabras. El que tenéis aquí a la izquierda es una de las creaciones más destacadas de Guillaume Apollinaire y se titula La paloma apuñalada y el surtidor. A la derecha tenéis un ejemplo de caligrama que he creado yo a partir de un poema de Anne González Ruiz de Larramendi. Desde aquí os animo a que creéis vuestro propio caligrama, ya que puede llegar a ser muy divertido. En segundo lugar, tenemos los acrósticos. ¿Qué son los acrósticos? Pues son poemas en los que yo, al unir la primera letra de cada verso, formo una palabra u oración. En este caso formo la palabra Fernando. Este ejemplo, este texto que tenéis aquí, procede de la obra La Celestina del autor Fernando de Rojas. En tercer lugar tenemos el collage, que el collage, como muchos sabréis, viene de una palabra francesa, que es coller, que significa pegar. ¿Y en qué consiste el collage? Pues consiste en, a través de diversos recortes de textos, crear mi propio poema. Este que veis aquí es un ejemplo de André Breton. En último lugar, tenemos los haiku. ¿Qué son los haiku? Pues son un poema que, como podréis deducir, es de origen japonés y su estructura está formada por 3 versos, el primero de 5 sílabas, el segundo de 7 y el último de 5. La temática normalmente suele ser la naturaleza. Actualmente esta forma, la lírica, está muy de moda, aunque sí que es verdad que no solo encontramos de temática sobre la naturaleza, sino también aborda otros temas. Pues bien, esto es todo por el vídeo de hoy. Ya sabes, cualquier duda o sugerencia me lo dejas en comentarios. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por ver.